Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de La Pelo en Casa. Soy peluquera profesional y esta semana toca la sección de Repitiendo Mercadona. ¿Por qué? Porque como os dije, no os perdáis la demostración que quería hacer de la mascarilla matizadora Ultra Platinum de Mercadona sobre el cabello corto para un chico, sobre todo para que veáis la diferencia entre las tonalidades de cabello, porque ya la probé en mí, si es la primera vez que me ves, que sepas que lo tienes disponible en la lista de reproducciones de mis vídeos, no te lo pierdas, que merece la pena. Porque además doy bastantes consejos. No obstante, os voy a hablar un poquito sobre ella muy brevemente. Se trata de una mascarilla, perdón, matizadora para cabellos rubios, grises y decolorados. Esto quiere decir que matiza, elimina o neutraliza los amarillos y los naranjas, ¿ok? Tiene extracto de bambú, que con ello conseguimos nutrir y suavizar el cabello. La verdad es que hablando de una mascarilla se entiende que es para eso como tal, para suavizar el cabello. Y además se trata de una mascarilla que no solo, a ver si sé explicarme para que se me entienda. Normalmente utilizamos una neutralización, ya sea azul o violeta, pues se trata de una mascarilla que elimina los dos, con lo cual contiene las dos partes para esa neutralización. Y ahora veréis por qué, porque os voy a enseñar el color de la mascarilla, que ya digo que como ya la he probado en mí, sé bastante ya de ella. Estamos hablando de un bote de 200 mililitros y su precio es de 3,95. Está bastante bien, da para varias aplicaciones. Cuando yo la probé utilicé 50 mililitros. Si se trata de un cabello más cortito, como el que vamos a mostrar a continuación, evidentemente vamos a necesitar menos cantidad. Los tiempos de exposición, os lo voy a leer brevemente también. Si se trata de matizar cabellos rubios, pero que tienden a platinos o que están decolorados, como puede ser la zona de las puntas, para que os hagáis una idea, pero si es tu caso, el tiempo de exposición es de 1 minuto. Luego, de 2 a 3 minutos si el cabello es rubio claro, un rubio claro neutral, o sea que está todo por igual el cabello y es un rubio claro. Y de 4 a 5 minutos si el cabello está anaranjado o es gris. Gris quiere decir que se tiene canas, pero a la misma vez se tiene el color del cabello natural, negro con blanco, que esa difusión hace el color gris. Muy importante no sobrepasar los 5 minutos, según explica aquí. Yo personalmente me lo dejé 3 minutos y medio, el cual me oscureció un poco la zona de arriba, dejándomelo castañito. Y la zona de las mechas, pues claro, es lo que, digamos, más neutraliza, más que oscurecer, neutraliza. Si nos pasamos de esos tiempos, pues tiende a reflejos indeseados, como puede ser los grisáceos feitos, los verdosos, etcétera. Así que sigue los consejos. En el vídeo anterior os lo puse bastante fácil para que podáis saber si utilizar esta u otra, ¿vale? Y os voy a enseñar el antes, el después, además de la aplicación de la mascarilla sobre el cabello corto. ¡Dentro vídeo! Bien, pues aquí os muestro el modelo que, como podéis ver, lleva las mechitas y lleva efectos de rayitos como dorados que ha sido causados por la aclaración de este verano con el sol y el agua del mar. Bueno, y el cloro también. Como ya digo, es muy importante mantener el cabello rubio, bonito en verano, por eso mismo, porque por lo que es el cloro y la sal nos hace que salgan pigmentos amarillentos o dorados indeseados. Vamos a proceder a lavar el cabello en 2 ocasiones con champú neutro y luego vamos a secar con la toalla y aplicar por todo el pelo, toda esta zona de aquí. Lo dejaremos actuar como 2-3 minutos como mucho y además os diré exactamente la cantidad de producto que nos ha hecho falta. Vamos a ello. Perfecto, ya hemos lavado el cabello con champú neutro. En esta ocasión lo que vamos a hacer
Podríamos utilizar lo que es el bol con la brocha, como utilicé en mi cabello porque es más largo, pero os voy a enseñar de manera que lo podáis hacer en casa directamente con el bote, directamente desde su aplicación. ¿Ok? Más que nada porque dice que hay que aplicar desde raíces a las puntas sin llegar a manchar el cuero cabelludo. Yo lo manché adrede y no mancha, ¿vale? No deja manchas. Así que vamos a aplicarlo directamente. Vamos a necesitar, como ya he dicho, lo que es la mascarilla, como es obvio. Vamos a protegernos. Yo en este caso lo he protegido con una capa de plástico, pero podemos poner lo que es una toalla o una camiseta que no le tengamos mucho cariño por si se mancha. Además del temporizador, que aquí podéis ver, le he puesto ya sus 2 minutitos para controlarlo. Y como no, vamos a la protección de los guantes. Las manos muy importante porque aunque dice no manchar, o sea, que puede manchar y tal, también me manché por el brazo y no dejé la marca, pero bueno, es lógico que cuando se trabaja así directamente y no en un lavacabezas, siempre es mejor con los guantes. Si se trabaja en el lavacabezas no importa el tema de los guantes, entre comillas, porque tenemos el grifo del agua al lado y podemos enjuagar perfectamente. Bien. Peine en mano. Abrimos. Peinamos hacia adelante y vamos a poner mascarilla que para la longitud a ojo va a ser como uno de 15 a 20 mililitros de producto. Peinamos hacia el centro, ¿veis? Así. Vamos a peinar hacia el centro. En cabello corto es mucho más sencillo, claro está, porque como podéis ver es aplicar y extender. Y así de sencillo sería aplicarlo. ¿Lo veis? Aplicamos, peinamos hacia el centro. Eso sí, tenemos que estar seguros de que está impregnado. ¿Lo veis? Digamos, no sobra, pero tampoco falta producto. Y lo dejamos actuar. Cogemos el temporizador y activamos. No. Lo he hecho al revés. Y activamos. Tiene que ser 2 minutos, como he dicho antes. He activado 1 minuto más, pero no, vamos a contar los 2 minutos, ¿vale? Estaba mirando para abajo y ni me he dado cuenta. Bien, vamos a ello. Pues bien, este es el resultado. Como podéis ver, ha quitado el marrón. En los reflejos podemos ver ese matiz grisáceo, que es justo lo que estaba hablando antes. Evidentemente, si nos pasamos, lo puede dejar incluso más gris. Las mechas bien matizadas en tan solo 2 minutos. ¿Que ves que lo tienen mucho más canoso, que lo necesitan más tiempo? Lo puede utilizar más tiempo. Si no, mejor no sobrepasar el tiempo y utilizarlo varias veces a la semana o 2 veces a la semana o una vez cada 15 días, pero recuerdo que una mascarilla siempre se va a ir con los lavados. Conclusión, las veces que nos lavemos el cabello estaremos retirando este matiz que le acabamos de poner. Pues bien, hasta aquí la presentación y demostración de hoy. Espero que os haya gustado. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte el vídeo con aquellos y aquellas que crees que puede serle de ayuda esta demostración. Dedito arriba si te ha gustado y que me llegue al corazón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.